Muy buenas, soy Jorge Ocaña, uno de los profesores de Unreal Engine en The Factory School. Podéis encontrar toda la información de nuestros cursos y másters en nuestra web, a la que podéis acceder a través del enlace en la caja de información de este vídeo. En este tutorial vamos a cubrir un tema muy relacionado con el que vimos en el anterior tutorial que subimos en nuestro canal, y es que en aquel tutorial vimos cómo simular una tela caída sobre un sofá, que es algo muy típico que nosotros hacemos en visualización arquitectónica. Pues bien, en este caso vamos a hacer algo relacionado con ello, también en la misma escena, y va a ser el tema de las cortinas y la simulación de viento de una cortina directamente en Unreal Engine. Nuestro interés es enseñar a hacer este tipo de cosas directamente dentro del motor, sabiendo, por supuesto, que en algunos casos simulaciones complejas de mayor calidad pueden obtenerse en otro tipo de softwares, pero nos es muy cómodo y útil poder hacer este tipo de cosas directamente dentro del motor si así lo necesitamos. Bien, una cosa que quiero también recordar es que precisamente ese tutorial del que estaba hablando, de la simulación de telas, es el último vídeo ahora mismo, en este momento en el que estamos grabando este tutorial, es el último vídeo que salió en el canal de YouTube de la escuela, el de simulación de tela con Chaos Cloud, grabado por mi compañero Víctor, y que es muy interesante y que recomiendo su visualización para aprender muchas de las cosas que, por cierto, vamos a volver a ver en este tutorial, porque en parte muchas de las cosas van a ser repetidas. Así pues, recomiendo verlo también para aprender más cosas sobre telas, más allá de lo que vamos a ver en este mismo tutorial. Bien, dicho esto, vamos entonces con el tema de la cortina. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para simular cortinas y viento en cortinas en Unreal Engine es necesario que la cortina sea relativamente sencilla. Ahora, cuando importemos una cortina, vamos a ver a lo que me refiero, porque esa es una de las cosas que es importante señalar, y es que no recomiendo intentar modelar una cortina directamente dentro de Unreal Engine, sino que vamos a importar una cortina muy sencilla, eso sí, y aplicar la simulación de tela dentro de Unreal Engine, porque, bueno, pues hacerlo de otra manera sería bastante complejo. Así pues, vamos a importar en mi carpeta Geometries una geometría, en este caso una geometría para mi cortina, y tengo una cortina preparada por aquí en FBX, por supuesto puede ser en un formato cualquiera, y es importante recalcar que debe ser una geometría sencilla. En cuanto la importe, vamos a ver cómo es esta geometría, veremos que es bastante sencilla, y bueno, cuando la arrastro a mi Content Browser, nos aparecerá esta ventana si estamos en una de las últimas versiones de Unreal Engine, y lo único que nos interesa en este caso es la opción de Force All Mesh as Type, que por defecto vendrá en None, pero a nosotros nos interesa ponerla en Skeletal Mesh. Y es que cuando nosotros importamos un modelo 3D en el Content Browser, normalmente por defecto se importará como Static Mesh, pero en este caso, como vamos a hacer simulaciones de telas, queremos que se importe con un formato o un tipo de asset diferente, que es Skeletal Mesh, que entre otras cosas es bueno o es capaz de recibir simulaciones de telas, entre otras muchísimas cosas en las que no vamos a entrar en este caso. Así pues, vamos a seleccionar Skeletal Mesh, y una vez seleccionado Skeletal Mesh, la verdad es que no nos interesa mucho lo demás, probablemente importar los materiales que esté seleccionado, pero poco más. Le damos a importar y se nos importará directamente nuestro asset aquí, y veremos que como lo hemos importado como Skeletal Mesh, se nos va a importar también, acompañando al Skeletal Mesh, un Physics Asset, un Skeleton y probablemente también el material. Bien, vamos a ver ahora, cogiendo nuestro Skeletal Mesh y colocándolo en escena, de qué tipo de modelo estaba yo hablando anteriormente. Y es que, como vemos, lo primero que llama la atención es que esta cortina que yo he seleccionado es una cortina muy sencilla, que de hecho solo tiene una cara. No es un modelo 3D de doble cara, porque tener un modelo 3D de cortina con doble cara, es decir, con grosor, sería demasiado complejo en este caso para hacer simulaciones con el viento y cosas similares. Así que no lo aconsejo, porque no va a funcionar de nada bien. Y por otro lado, además, podemos ver perfectamente que es una cortina que, aunque tiene pliegues, no tiene pliegues excesivamente complejos. Sobre todo, lo más importante es que no sea una cortina que se apoya
sobre el suelo. Y es que en visualización arquitectónica muchas veces nos gusta tener ese tipo de cortinas que se apoyan, ¿no?, sobre el suelo, algunos centímetros han caído y están perfectamente apoyados y posados sobre el suelo, haciendo esos pliegues tan bonitos, pero para este tipo de simulación eso no va a funcionar bien. Si nosotros necesitamos tener una cortina que realmente se apoya sobre el suelo de manera notoria y que además en un momento dado tiene un efecto de viento, probablemente eso sea uno de los casos que debamos simular en otro lado y no en Unreal, porque al final en Unreal, el ser un motor en tiempo real, hacer este tipo de simulaciones, pues tiene sus limitaciones y yo no recomendaría hacer esos casos aquí en el motor. Por otro lado, simplemente muy rápidamente vamos a activar nuestro Lead Wireframe por aquí para poder ver el tipo de poligonaje que tiene, que por supuesto si nos acercamos vemos que tiene, oye, una cantidad generosa de polígonos, ¿no? Pero tampoco es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene grosor para nada. Entonces es una cantidad de polígonos manejable, que nos da la suficiente calidad en la curvatura de los pliegues para que no se vea mal, pero tampoco es ninguna locura. En cualquier caso, es una geometría sencilla, eso era lo que quería sobre todo destacar, que es importante a la hora de intentar simular cortinas en Unreal Engine. Bien, como tenemos una cortina que es solo de una cara, vamos a abrir el material y vamos a cerciorarnos de activar la opción de Two-Sided. Vamos a darle a aplicar y probablemente le voy a poner otro color por aquí, más grisito, por aquello de que no se vea tan blanquecina. Y ahora que hemos activado el Two-Sided ya podremos verla desde detrás. Perfecto. Y por otro lado voy simplemente a coger mi cortina y la voy a colocar allí donde yo quiero que esté. En este caso la voy a poner por aquí. No hay problema además en que yo la escale hacia arriba para que, bueno, la parte donde en teoría debería estar la barra, y que por supuesto si fuese un proyecto final y en serio debería tener modelada la barra, pero bueno, eso la voy a escalar para que se quede ahí bien encajada. Perfecto, vamos a guardar y ahora sí vamos a preocuparnos por el tema de la simulación de telar. Vamos a coger nuestro Skeletal Mesh, lo vamos a abrir, que es donde realmente vamos a hacer toda la magia. Lo primero a destacar es que debemos tener esta ventanita de clothing. Si no la tenemos, de hecho voy a cerrarla para hacerlo y mostrar cómo abrirla, deberemos abrirla desde el menú Window. Tenemos aquí la opción de clothing. Una vez abierta podemos colocarla, por supuesto, donde nosotros queramos. Yo en este caso la voy a dejar aquí, sin más. Y ahora es cuando vamos a aplicar los efectos que nosotros queremos a nuestra cortina. Bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? Simplemente tenemos que venir al objeto, en este caso que tenemos aquí en el centro, seleccionarlo, hacer clic derecho y darle a Create Clothing Data from Section. Y en este botoncito de aquí de Create le damos a Create. Perfecto, en cuanto hemos hecho eso, en el menú de Clothing nos habrá aparecido aquí ya la cortina Clothing 0, y si la seleccionamos nos aparecerán aquí una serie de settings que tienen que ver con la simulación de telas. Pero no es eso lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora a nosotros es activar el pintado de Cloth, Activate Cloth Paint. ¿Y qué significa eso? Bueno, como ya contábamos en el tutorial anterior, aquí es donde nosotros podemos decirle qué parte de nuestro objeto nosotros queremos que él simule o haga simulaciones físicas de las telas. En este caso podríamos pensar que queremos que toda la cortina sea simulada, ¿verdad? Pero eso no es del todo cierto, porque nosotros vamos a querer que la cortina o la tela de la cortina cuelgue desde un punto fijo que es la parte de arriba, donde va a estar realmente colgando de la barra, ¿verdad? Así que nuestro objetivo va a ser decirle a Unreal que queremos que toda la cortina esté simulada o simule los efectos físicos salvo la parte de arriba. Y para ello lo que tendremos que hacer es pintar la capacidad de la simulación física en toda la cortina salvo en esa parte de ahí arriba. Para ello tenemos que venir, voy a ampliar esto de aquí, tenemos que venir a este menú que nos ha aparecido aquí
Y veremos varias opciones, ya lo veíamos en el tutorial anterior, pero lo voy a repetir muy rápidamente. Lo que nos interesa es pintar en toda nuestra cortina un valor de 100, porque un valor de 100 quiere decir que se simulen las físicas en él. Sin embargo, el valor de Paint Value 100, que teóricamente es el máximo, a veces da algún problemilla. Por lo que sea, no pilla bien el valor de 100 o como si fuese el valor total de simulación. Así que yo prefiero darle un valor mucho mayor, uno de 1000, y así me aseguro de que no me da problemas. Y nosotros ahora podríamos modificar el tamaño del pincel viniendo a Brush y el Radius, podríamos poner un 15 o algo así para pintar rápidamente. Si nosotros clicamos ahora y pintamos, vemos que se pinta de blanco. Eso quiere decir que se está pintando la información sobre esos vértices de que en ellos quiero que se produzca simulación física. Pero yo en este caso quiero llenarlo todo de blanco, ¿verdad? Así que voy a hacerme la vida fácil, voy a venir aquí a Tool y en vez de escoger Brush voy a escoger Fill, porque la opción de Fill, en cuanto yo clique en la cortina, va a rellenarlo todo automáticamente con el color que yo haya escogido aquí. Había dicho que quería un color 1000. Cuando digo color me refiero a valor, que me he equivocado. Un Fill Value de 1000. Pues bien, cuando yo clico ahora en la cortina, todo se habrá pintado con ese valor de 1000, que en color, hablando en términos de colores, es color blanco. Perfecto. Ahora vamos a comprobar que todo está efectivamente en blanco. Tendríamos que definir las zonas que no queremos que simulen, y es la zona de arriba, lo que va a ser nuestro anclaje. Entonces, para ello vamos a volver a nuestra opción de Tool y vamos a cambiar a Brush, porque en este caso sí queremos pintar una zona concreta, ¿verdad? Así que voy a reducir el tamaño del pincel, que está muy grande ahora mismo, voy a ponerlo en algo así como 7, y voy a pintar, pero cuidado, quiero pintar con un valor de 0, porque en este caso lo que quiero es pintar la información de que en estas zonas no quiero realizar simulación de telas. Así que voy a pintar con él y veremos que nos aparecen ciertas zonas en rosa, otras en negro. Bueno, esto es una zona de transición. Del rosa al blanco habrá una zona de transición negra. Eso es completamente normal. Yo lo que prefiero es poner un fallout, creo que es 0, no, o vamos a ponerlo al revés, en 1, perfecto, en 1. Voy a dar a control Z un par de veces para recuperar como lo tenía y me voy a asegurar de tener el fallout en 1, porque así si yo pinto en rosa o si yo pinto aquí directamente se pinta todo en rosa sin tener esa parte negra que estaba produciéndose antes. Me voy a dar la vuelta, veo que está todo pintado, perfecto. Pues bien, ahora lo que voy a hacer es quitarle un poquito de aquí porque yo creo que se ha quedado demasiado rosa. Así que lo que voy a poner es aquí de nuevo valor 1000 y voy a quitarle un poquito, voy a pintar por aquí un poco. Pero voy a comprobar que no me haya pasado. De nuevo me he vuelto a pasar. Así que, porque aquí he puesto una zonita blanca, tengo que ponerla de nuevo, tengo que recuperar su rosa. Así que simplemente repasando así. Vamos a ver si... Perfecto, está todo rosa. Pues ya lo tenemos todo preparado. Como decía, ahora no tendríamos más que darle a Deactivate Cloth Paint y salimos del modo de pintado. Hemos acabado de preparar la información que le dice a la cortina qué partes de ella tienen que quedar simuladas y cuáles no, pero queda un último paso para hacer esto efectivo, y es que tenemos que volver a seleccionar el objeto, hacer clic derecho y darle a Apply Clothing Data y aplicar la información, precisamente los datos que hemos preparado. Nosotros le damos y en ese momento, voilà, empieza ya a simularse aquí en pantalla la simulación física, valga la redundancia, de nuestra cortina. Pero ojo, vemos que ocurre algo raro y esto es completamente normal. En el pasado, yo haciendo simulaciones de cortinas, he visto otras ocasiones en las que esto no me ocurría, pero es verdad que en últimas versiones sí que me ocurre, o por lo menos con la importación de la cortina que suelo hacer mediante FBX sí que suele ocurrir, así que si os pasa a vosotros también, no os preocupéis porque tiene fácil solución.
Si nosotros volvemos al Content Browser y abrimos este otro asset que también se creó en la importación de la cortina, el Physics Asset, veremos que hay algo raro aquí. Y es que este Physics Asset es un asset que controla los efectos físicos de nuestro objeto. Y veremos que aquí hay una especie de cápsula colocada. Y eso es lo que está haciendo que nuestra cortina se simule como si hubiese, una cápsula debajo. Así que lo que tendríamos que hacer es, dentro de este Physics Asset, coger esa cápsula haciendo clic en ella, sin más, darle a suprimir y guardar. Y una vez cerremos esto, si nosotros volvemos a nuestra cortina, veremos todavía cómo está la cápsula ahí, no pasa nada. Vamos a cerrar el Skeletal Mesh, vamos a guardarlo todo. Y una vez guardado, volvemos a abrir el Skeletal Mesh y veremos que ahora sí se está ya simulando la cortina sin mayor problema. Así pues, ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros para en nuestra escena tener esa simulación de la cortina? Pues muy fácil. Para nosotros tener las simulaciones activas en Unreal Engine, tenemos que activar primero el modo de simulación. Y el modo de simulación en Unreal lo activamos desde estos 3 puntitos dándole a Simulate. Si le damos ahí, ya empezaremos a ver una simulación física de la cortina, cómo se mueve de manera natural. Pero, claro, ahora mismo no hay viento alguno, y es que se nos ha olvidado una cosa muy importante para producir este efecto de viento, es introducir un tipo de actor que le va a decir a Unreal hacia dónde queremos que sople el viento. Voy a parar la simulación primero. Vamos a venir aquí al iconito este que nos permite añadir cualquier tipo de objeto que nosotros queramos y vamos a escribir Wind y veremos un tipo de asset que se llama Wind Directional Source y ese es el tipo de objeto que queremos añadir a nuestra escena. Voy a darle a la G del teclado para ver todos los iconos de mi escena y veré el icono ya de mi Wind Directional Source y veré una flecha azul que es más grande que la del gizmo, ¿verdad? Bien, esa flecha es la que me indica hacia dónde va a soplar el viento. Así que yo lo voy a poner mirando un poquito en diagonal, algo así. Perfecto. Y una vez hemos ya colocado este Wind Directional Source, si nosotros volvemos a darle a Simulate, deberá ya aplicarse este efecto de simulación de viento, pero ojo, lo que ocurre es que todavía no estamos viendo simulación alguna porque el efecto del viento es demasiado flojo, eso es lo que está ocurriendo. Así que si nosotros venimos aquí al outliner y escribimos Wind, podremos ver el Wind Directional Source o, por supuesto, dándole a la... Bueno, ahora mismo como estamos en simulación no vamos a ver iconos en pantalla, por eso lo tendremos que buscar aquí en el outliner mejor, dándole a Wind, seleccionamos el Wind Directional Source y vemos su ventana de detalles. Y lo que nos interesa es el valor de Speed. Esto es lo que va, de alguna manera, a definir la fuerza. Sí, también hay un valor que se llama Strength, pero en mi experiencia lo único que nos tiene que preocupar es el Speed. Si nosotros aumentamos la Speed, como vemos, nuestra cortina comienza a moverse. Y no tiene más. En realidad esto es lo que haría nuestro viento en la cortina. Si nosotros tenemos aquí el Wind Directional Source, aunque nosotros no lo estamos viendo bien, si lo giramos, lo rotamos, veremos cómo la cortina empieza a reaccionar a la dirección del viento que yo estoy definiendo con el Wind Directional Source. Y si, por supuesto, yo bajo el Speed, tendremos un efecto de viento muchísimo menor. De esta manera podemos además jugar con el viento para obtener las animaciones que nosotros queramos. Voy a darle a Stop para para parar la simulación y lo que vamos a hacer ahora es simplemente crear una secuencia, Add Level Sequence. Voy a crearla en mi carpeta Cinematics y cortina prueba la voy a llamar. Porque vamos a animar el viento para que veamos que podemos hacerlo. Si nosotros cogemos nuestro Wind Directional Source y lo añadimos en nuestro sequencer, vamos a poder añadir o animar el efecto de este viento. Vamos a darle en el Wind Directional Source al más, este de track,
y añadiremos el componente WinDirectional Source Component, y en cuanto lo añadimos veremos que aquí en la ventana de detalles de la derecha se nos añadirá o nos mostrará esta opción de animar estos valores, ¿verdad? Así que lo único que tendríamos que hacer es animar el valor de speed dándole a este keyframe de aquí. Se nos añadirán ya los keyframes en el level sequence y podremos manejarlos a partir de entonces de una manera a nuestro gusto. Así que lo único que tendríamos que hacer es ponerle el valor que nosotros queramos. Yo voy a poner que empiece en 0 para que no haya viento alguno. Y unos momentos después voy a ponerlo en 4 y luego voy a poner más tarde de nuevo en 4 si lo vuelvo a clicar aquí y voy a ponerlo un poquito más adelante y voy a crear otro keyframe volviendo a clicar aquí, pero en este caso lo voy a poner en 0. Voy a volverle a dar solo para asegurarme de que se queda grabado el valor 0 aquí y vamos ahora a repasar con mi slider de adelante hacia detrás a ver qué valores hemos grabado. Bien, empieza en 0, luego pasa hasta 4, luego sigue en 4 un ratito, llega hasta aquí, en este momento empieza a descender. Perfecto. Vale, pero si nosotros ahora reproducimos nuestra secuencia vemos que no ocurre nada. Y esto es porque obviamente no está activo el modo de simulación. Para que esto funcione correctamente tendremos primero que darle a simular y en el momento en el que le hemos dado a simular le daríamos ya al play y en ese momento ya generaría nuestra animación. De esa manera podemos nosotros controlar como queramos nuestra animación. Voy a darle a parar la simulación y lo que voy a hacer también es venir aquí a esta opción donde pone 30 frames por segundo y cambiar el show time as a seconds. Bueno, estaba ya en segundos, ¿vale? Perfecto, creía que estaba en frames. Vale, entonces pues voy a modificar un poquito cómo funciona esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este segundo keyframe lo voy a poner en 0 y me lo voy a traer para acá. No, lo voy a dejar ahí, sí, para que pase un segundo parado en la cortina. Luego este otro keyframe durante segundo y medio aumentará de 0 a 4, perfecto. Y luego durante 5 segundos o 4, unos cuantos segundos, voy a mantener el viento en 4 y luego voy a ponerle que durante, pues no sé, segundo y medio o así, pues se reduzca el valor del speed a 0 de nuevo. Vale, vamos a volver al principio, le vamos a volver a dar a simular y le doy al play de nuevo y a ver qué tal ha quedado nuestra simulación. Perfecto, se simula el viento y luego deja de haber viento. Y así podemos nosotros crear una animación con una simulación de nuestro viento perfectamente controlada a través de parámetros en el level sequencer. Y lo que es importante destacar es que, por supuesto, si nosotros hacemos esto mismo porque estamos creando cinemáticas que luego vamos a renderizar, a la hora de renderizar la simulación se ejecuta automáticamente. Así que no tendremos obviamente ningún problema a la hora de renderizar que esto se renderice correctamente. Va a funcionar todo a la perfección. Y nada, vamos a parar esto de aquí y simplemente decir que espero que os haya ayudado este tutorial y que las simulaciones con telas desde luego son súper interesantes y hay un mundo enorme detrás que descubrir que por supuesto nosotros no hemos abarcado en este tutorial, que es un tutorial corto para enseñar una función muy específica. Pues nada, decidnos qué os ha parecido en los comentarios y si tenéis alguna sugerencia de otros tutoriales y cosas que queréis aprender, ya sea sobre telas o cualquier otra cosa en Unreal Engine, estaremos encantados de escucharos. ¡Hasta luego!